La cámara nos muestra, pues están Pilo y el Gaita rodeándolo. Buena, Pilo, ¿cómo anda, papá? ¿Qué haces, Gaita? Encantado. Y un Rolling Stone sentado en el medio, sí. Ponele que es Fowler, que tiene discos propios, una gira y una cámara que lo sigue a todos lados porque está haciendo un documental que trata de él y también trata de la negritud, las raíces afroamericanas o afrodescendientes en el tango y en nuestra música también. Sí, y justo los agarramos en un momento de un ensayo previo. Hay un tema de él y uno de los Stones, pero no saben bien cuál. Y estaban medio zapando para mí. Y pues estaban encontrándolo. Me vuelve loco eso. Pasa que tienen un repertorio tan pero tan amplio que es muy difícil elegir, entiendo. Ahora están probando el tono en el cual van a ir. Y mientras tanto nos están adelantando un You Can't Always Get What You Want, clásico de los Rolling Stones. Mientras medio que tenés que sabértelas todas. Los Stones, si estás con él, pues se levanta y te dice, no, hagamos Ruby Tuesday. Bueno. Lo que pasa es que yo creo que si tocas la guitarra y tocas rock and roll, medio que las tenés incorporadas directamente. Sí. Por ahora me dio la espalda el 90%. Sí, a mí también. Del tiempo. Y la verdad que tiene una muy buena espalda. Sí, ¿Qué no? Tremenda. Y buena pela. Una muy buena pela, envidiable también. Buen también bombín. Estamos al aire, estamos al aire. We are on air right now. Yes. Le contamos a la... Hace un rato que estamos al aire. Bueno, por ahí no... A la persona ¿Pilo? que está... ¿Estamos, Pilo? Vamos. Estamos al aire, estamos al aire. Estamos al aire hace 5. Luca, ¿cómo anda? Y aquí estamos. Van a arrancar cada... El tema es que ¿qué pasó? Quiere hacer un tema en especial para esta uno que no habían preparado. No habíamos preparado. A último momento. A último momento. Bien. ¿Y cuál? Hi, Bernard. Hello. Hi, Bernard. Hello. How are you? Fine. ¿Cómo está? And you? Yeah. Are you okay? Why? Yeah, I'm good. Why? Why? Yeah. ¿Por qué está bien? I'm here. Está aquí. That's a lot. That's enough. Just being here is enough. Estar acá es suficiente, dice Bernardo. Cómo me gusta el traductor que tengo hoy. Sí, no, es que estamos muy bien. Estaban ensayando una canción que eligió a último momento. Vamos a Sí, porque el tema es que ya tenemos todo el repertorio para el show del lunes y teníamos ganas de hacer un tema nuevo para acá. Muy bueno. Que nunca hicimos, así que... ¿Dónde tocan el lunes? El lunes en Vorterix. Quiero hacer cagada. Perfecto. Vorterix. 21 horas. Vamos a preguntarle a Bernard por qué quería hacer el tema este. Ahí le preguntamos. Dale. Bernard, why did you choose the song to play here that was out of your repertory? Está por fuera de tu repertorio. Why not? ¿Por qué no? Why did I choose? ¿Por qué no? Vigilante. ¿Por qué la elegí? Because I woke up this morning and I was thinking about that song and I said I would do that song Dije, today. la voy a tocar. I know they don't know, but they will know now. Yo sé que ellos no la saben, pero ahora la saben. Ahora la van a saber. Pero es un clásico. It's a classic, so it's beautiful. Hermoso. Yes, thank you. Bueno, háganla. Ya está, no hablemos nada. Después charlamos, ¿no? Como... Sí. You want to play it now and after that we talk. That's okay? There we go. Do you want me to play it now? Oh, I want you to sing. If you want. Yeah. You want? Queremos que cante. I only do it if you want. Yes, yeah, I want. Yeah, we want. Here we go, Jimmy Reed. We work. No es Pablo. Don't you know that I love you? Honest, I do. I never play no one above you. Please tell me you love me. Stop driving me mad. You're the sweetest woman that I ever had. I told you I love you. Stop driving me mad. When I woke up this morning, I felt so bad. Please tell me
sweetest woman, yeah, that I ever had. Honest I Do de Jimmy Reed, ¿correcto? Honest I Do by Jimmy Reed. Yeah. Beautiful. And that's one of Nice. the songs that I used to hear in my house. My mother and my father had that record, and I used to listen to that record when I was a kid. And for some reason, this morning it was in my head. I think, I don't know why it was in my head, but I do know that Ronnie Wood did a tribute. He did a record, I think, last year. I think it was a tribute to Jimmy Reed. So it's all part of the Rolling Stone repertoire. Nos está contando que es uno de los discos que estaban en su casa, que lo escuchaban sus padres, su mamá, su papá, y no sabe bien por qué, pero hoy a la mañana se levantó, estaba pensando en esta canción, y cuando recordó esta canción, recordó que en algún momento Ronnie Wood hizo un tributo a Jimmy Reed y que ahora ya es parte del repertorio de los Rolling Stones. Quisiera preguntarle qué otras canciones se acuerda que sonaban porque la escuchaban sus padres, que sean importantes para él. And what other songs did you remember from your childhood that your parents gave you as a musical present, Like this one. in your house? What kind of songs? I mean, there's a lot of songs. That still inspires you, que todavía te inspira. Still inspires. Well, that's one song Yeah. that still inspires me. I think I've said this before. Or you might know from your homework that the first record that my father ever bought for me, he gave me, was a Rolling Stone record. ¿En And serio? it was Really? the record, it was 12 by 5, and one of the songs that I remember playing off that record was Time Is On My Side. Impresionante. Nos dice que el papá, dice que esto lo tenemos que saber porque hicimos la tarea, que el papá, uno de los primeros discos que le regaló fue 12x5 de los Rolling Stones, y ahí estaba Time Is On My Side, que es una canción Que es una de mis hermosísima. favoritas también, sí, exacto. Es hermosísima. Te van a preguntarle por su todo. lugar. Well, we were talking about the Rolling Stones, y le quiero preguntar por su lugar en la historia del rock and roll, el de él particular. Do you think about the place you have in the history of rock and roll? Being part of the Rolling Stones means a lot for a lot of people. You know, I don't think I've ever really thought about it till you just said it. You know, if I never do anything again, if I stop today because of my association with the Rolling Stones, I'm part of rock and roll history. And so I have to say thank you to the Rolling Stones for making me a part of rock and roll history and a part of their history. Dice que no lo pensó nunca hasta que le hicimos la pregunta recién, y que si hoy tiene que dejar de cantar, por lo que sea, siempre le tiene que agradecer a los Rolling Stones por Ya el es parte de la lugar. historia. Lo dejaron en la historia del rock and roll, que es un montón. Y yo le preguntaría, ¿y qué podrían, digo, que debieran, no, qué podrían agradecerle los Rolling Stones a él? Digo, hace muchos años en la banda, poniéndose en el lugar de ellos, ¿no? ¿Qué cree que le agradecerían? And what of you, the Rolling Stones, could be grateful to you? I don't understand. Es difícil de formular la pregunta. Pilo, ¿me puedes ayudar? Sí. What do you think that the Rolling Stone can thank to you because your participation in his career, in their career? For answering the phone whenever they call. Por atender el teléfono cada vez que lo llaman. Do you remember the first call? ¿Se acuerda de la primera llamada? Absolutely. Absolutamente. Tell us. Well, Absolutely. I was in London. I was living in London, and I was singing. I was singing with a band called Tackhead. estaba en Londres cantando con una banda llamada Taghead. And I got a call from Mick, and he says, Llamada de Mick. Llama a Mick. Mick, he says, Bernard, where are you? Dice, Bernard, ¿dónde estás? I've been looking for you. Te estaba I buscando. said, I'm in London. Estoy en Londres. He said, how long have you been here? ¿Cuánto I've been tiempo here estuviste for acá? months. Hace meses que estoy acá. And he said,
He said, I'm going to make an album with the Stones. The Stones are working on a new album. And Ronnie está haciendo un álbum nuevo. come to the studio and give me a hand. I want to work with you on some things. And Y dijo, venite al estudio, dame una mano, quiero Una trabajar manito, con vos en copate. algunas cosas. and that was for Steel Wheels. That's the first Rolling Stone record that I sang. Y ese fue para Steel Wheels, el primer disco de los Rolling Stones en el que cantó. Y me imagino que esa gira debe haber sido un cambio muy importante para tu vida. I can imagine that tour, that Steel Wheels tour, was, I don't know, life-changing for you. Yeah, it was amazing. I had played in front of large audience before, but not so many. You know, every night for a year and a half, we are performing in front of 70,000 people and more. Había cantado con gente, mucha gente adelante, pero no todas las noches con 70.000 personas. Durante un And año I y medio. never experienced that until Nunca. you know, I met the Rolling Stones, and you know, some other information, you know, just in case you want to know, the biggest audience I've ever played for was with the Rolling Stones in Brazil, Rio de Janeiro, to 1.5 million people. 1 billion, the beach. Claro, dice que la audiencia más grande ante la que tocó fue con los Stones en Río de Janeiro, 1,5 millones de personas. That's a lot, es un montón. But, and I will also say, 1.5 million people, yes, it is a lot. But when the Rolling Stones played River Plate, when they came the first time, that had the energy of 2 million people. ¡Vamos! Vamos. Dice que también tiene que decir que cuando tocaron los Stones en River la primera vez es la misma energía. Until Energía de this 2 millones de day, personas. till this day, I have never seen that many people in sync to jump up and down. I've never seen that. That was the first, and that was the only time I'd ever seen anything like that. Dice que lo que tiene que decir también es que desde esa vez nunca volvió a ver al público tan coordinado saltando todos a la vez con las canciones de los Stones y que nunca lo volvió a ver. Eso es increíble. Eso es... And I've never had people wake me up in the morning singing at the window. Nunca le había pasado que despertarse a la mañana con fans, gente del otro lado cantándole las canciones. Es muy bueno. Es Sí, muy bueno. porque lo loco es que... Lista. ¡Yes! Tocó con Ryuichi Sakamoto, Gil Scott Heron, Sly and Robbie, Bootsy Collins, Duran Duran, Willie Nelson, Peel, Yoko Ono, Michael Hutchins, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es que no tenía experiencia, ¿no? Digo, ¿dónde queda toda esa experiencia anterior? What can you tell us about all your other experience? Because we all talk about the Rolling Stones, but you played with a lot of people. Yes, I have. I played with a lot of people, and a lot of those people I played with before I met the Rolling Stones. La mayoría de esa gente tocó con esa gente antes de conocer a los Rolling Stones. Each one had a different personality and a different energy. Todos con diferentes personalidades y diferentes energías. And I spent a long time with, some I spent a very short time with. Con algunos estuvo mucho tiempo, con otros muy poco tiempo. But every one of those experiences was incredible. Everyone was incredible. Todas las experiencias fueron increíbles, absolutamente todas. I would do it all again with each one of them. Dice que lo haría con todos De nuevo. de nuevo. Can you tell us one musician, one band you played with that has a very big place in your heart, in your memories that you played, besides the Rolling Stones, of course? Le estoy preguntando por alguna que sea tan significativa como los Stones. Well, my own bands, Su banda, of course, were Tackhead, Taghead, and with that was Doug Wimbish, Keith LeBlanc, and Skip McDonald, and Adrian Sherwood. That was one. The other would be Nickelback.
Nickelbag was a band with myself and guitarist Stevie Salas. Okay. But out of all the Nickelback. people that I named that I had worked with, Dice que toda la Wow. gente con la que tocó, toda la gente, mencionó Tughead, mencionó Nickelback, dio un montón de nombres, Doug Wimblish, toda una selección de músicos importantísimos. a lot of those records, you know, for me, I thought were groundbreaking. But all the experiences were good, but two that really stick with me is Public Image Limited. Sí, wait a second. Dice que la mayoría de todo eso fue espectacular. Dos fueron realmente de quiebre. Uno es con Public Image Limited, la banda de John Lydon. And the other would have to be Ryuichi Sakamoto. Y el otro es con Ryuichi Sakamoto. Espectacular. Es buenísimo, buenísimo. Y no tienen tanto que ver con los Rolling Stones. No, nada que They ver. don't have a lot in common with the Rolling Stones. I think it's another kind of music, beautiful, the same, of course. Yes. They are all very different, you know. I mean, and most of the stuff that I had the privilege of working on, everything has been different. You know, Ryuichi Sakamoto, Public Image Limited, Ozzy Osbourne, Motorhead. Ryuichi Sakamoto, Peel, Ozzy Osbourne, Motorhead. Tremendo, Qué ensalada tremendo, hermosa. tremendo. Sly and Robbie. Sly and Robbie. It's all different, you know. Todo es diferente. I've been given a gift to be able to feel all this different music. Me dieron el don de poder sentir todos estos tipos de música. Es buenísimo. Friends with Privilege se llama la banda que va a tocar con Pilo, el gaita, y con Zorrito Quintiero también. ¿Y quién más? ¿Quién más está Pilo en la banda? Está Melena Sánchez en la batería y Nico Melena Rafeta, Sánchez. Nico Rafeta, el gran Nico Rafeta en teclados. Bueno, el Pianista. lunes 11 de abril, ahí en Colegiales en 9 Vortex. de la noche. 9 de la noche. ¿Hay una más? ¿Hay una canción Sí, más? sí. One more. ¿Sí? One more song. More? Yes, No, come please. Come on. Really? Yes. Okay. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. Now you can't. What you want? There you go. And now you can't always get what you want. Oh yeah. Now you can't always get what you want. But if you try sometimes, you might find you get what you need. Yeah, get what you need. And I went down to the Chelsea drugstore to get my prescription filled. Say we're gonna vent our frustration, and if we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Now y'all sing it with me. And now you can't always get what you want. Oh, you sound good. You can't always get what you want. 2 million of the beautiful people sing. Can't always get what you want. But if you try sometime, you might find you get what you need. Oh yeah. Gracias, gracias, gracias. De nada, señor. Espectacular. De nada, Qué bueno, señor. qué bien So, canta. I don't know if you know why I'm here, but I didn't come to Argentina this time to do the show at the Botto. Nos está diciendo que en realidad no vino a la Argentina para cantar, vino por otra cosa.
I'm only doing the show at the Botto because he gives me pressure. Lo presionó Zucca, Pilo, lo presionó Pilo. Lo presionaron para tocar, porque vino por un documental, ¿no? ¿Por qué hay una cámara siguiéndolo? ¿De qué se trata este documental? Why is the camera following you and what the documentary is about? Because I'm doing a documentary. Pilo and I are producing a record and a film. We're producing a record. I'm going to sing tango. Están produciendo un disco y una película y él va a cantar tango. It's kind of a very long story how this all comes about, but Es una larga historia cómo se llega a esto. so to answer your question, this is Sareen, and she's going to be directing this La documentary. directora. Sarina es la And directora. Pilo and I will be producing and doing music. Pilo va a producir, va a hacer música también y Matías se está acercando a Sarina. Sarina, que es la directora del docu. She speaks English. I don't speak No, pensé que era argentinísima. No. Are you the director of the documentary? Yes, I am. Pensé que iba a charlar, pero me quedé al preguntarle algo, yo le pongo el micrófono. How's been doing now the documentary, the road in the documentary? ¿Cómo viene el documental? Yeah, so right now we're in the research and development part of the documentary, phase, like very early stages. Están en la primera etapa haciendo investigación, nada, armando el campo, digamos, para hacerlo. Armado, bueno. No Thank you. es solo sobre tango, sino es... Vos estás coproduciendo con él un docu. Sí, es una idea que tenemos hace como... Antes de la pandemia empezamos con este proyecto. Primero fue tirarnos a hacer el primer disco de tango de la historia en inglés. O sea, los clásicos de tango, muchos de los clásicos de tango, que nos dimos cuenta que la época del tango canción trataban de emular al jazz de Cole Porter y de Gershwin. Era muy parecido a lo que cantaba Gardel con lo que se tocaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay muchas canciones. Nadie se tiró a hacer en realidad un disco de tango en inglés porque es medio una locura, ¿no? Por el tema del lunfardo y todo eso. Yo creo que nadie. Pero estas son como es un disco de tango canción, ¿no? Alguna de las canciones es El día que me quieras, Volver, esto. ¿Es una idea tuya? Digo, Fue una idea mía de hace mucho tiempo. Y yo se la comenté a esos Bernat. que vienen siempre fueron a el lugar de tango, la foto, etcétera, pero no sé qué tan profundamente les tocó. No, es que siempre que Bernat vino acá a Argentina, tocamos juntos hace 15 años acá en Argentina. Yo aparte con él toqué afuera también un tiempo. Yo viví como 20 años en Nueva York. Entonces, nada, siempre tango. Y entonces nunca hubo un disco de tango en inglés. Y él es un gran cantante de jazz. Entonces yo vi como vi ahí el nicho como para decir, vamos a hacer un disco de tango en inglés, ¿no? Pero eso fue el primer piedrazo, ¿viste? Porque después vino la pandemia y empezamos a investigar un poco, ¿no? Y nos dimos cuenta que las raíces del tango son negras, ¿no? Claro. Entonces empezamos a hacer un documento, a pensar en un documental ahí. Y empezar a investigar sobre las raíces negras del tango. Y después nos fuimos un poco más profundos y nos metimos en el tema de la invisibilización de los afroargentinos en la historia, ¿no? O sea, cómo fue mal contada la historia en muchos aspectos, ¿no? Y hay un grupo reducido, porque fueron invisibilizados, pero activo también. Sí, súper activo. Es un emergente ahí que siempre habla del tema. Sí. Y estos días estuvimos, no sé, en Ciudad Evita, ahí que está la familia La Madrid, que son como 500, ahí ahí en el medio de Ciudad Evita, y después tuvimos encuentro con músicos afroargentinos. Vamos a ir a Montevideo también a ver a Rubén Rada, un par de... No los invisibilizaron. Rada Claro. fue el que me dijo que el tango tenía raíces negras, que la palabra tango... Tango, claro, es africana. Exactamente. Sí. Bueno, hay millones de ejemplos. Y bueno, entonces, nada, es un laburo alucinante porque es como que vinimos con esa idea y estas semanas que estuvimos filmando fue muy linda la devolución de la gente porque es como que se sintieron como viste, como un gran apoyo por parte de esta situación, ¿viste? O sea que nada, empezó genial. Gran proyecto, ¿eh? Muy lindo, bueno. muy lindo. No, y los tangos no sé cómo suenan.
Después lo vamos a hacer ¿Tango escuchar. con qué? No, O sea, la orquestación, una guitarra la orquestación eléctrica, no, es una orquesta típica, es una orquesta típica de tango. Bandoneones, contrabajo, piano sí. y nada, o sea, nada más. Es una orquesta de 12 personas, de los mejores músicos de acá, de Argentina, liderado por el arreglador Ramiro Boero, que es un gran arreglador, pero toda la camada joven, ponele entre 30 y entre ponerle 25 y 50 años. Y todos los músicos increíbles, increíbles. Bueno, espectacular el proyecto que tienen, lo estamos esperando. Pensé que salían a hablar español. ¿Vos sí que hay un tema más o estamos para cerrar? I don't know if there's another song or you are... No, I'm happy to talk to you. No. Dice que está feliz de hablar con nosotros. We can chat, and if after all of that you sing a new song, that will be perfect. ¿Podemos hablar? Dice que sí. Que quiera, que quiera. Me gustaría preguntarle sobre Gardel. Have you ever listened to Carlos Gardel, tango singer? I have to. Tú, okay. What do you think? ¿Qué te pareció? When you think tango, you have to think Gardel. There's, no one's recorded as much material as Gardel. So if you're going to try to do a tango record, you have to listen to Gardel. Dice, tuvo que escuchar, porque además si va a grabar tango y va a hacer documental, tenés que escucharlo porque todo lo que grabó Gardel, nadie grabó tanto como Gardel. ¿Qué le parece? And what do you think of Gardel? ¿Qué te parece? It's beautiful. It's beautiful music. Hermoso. It's beautiful music. That's why I'm going to try and do it. Dice, es hermoso, por eso voy a intentar. I said try. Yeah, you said try. Yeah. That's try. And I try and I try. And I try. And I try. And it's, I can't get I will say that it is a really big challenge for me. Dice que es un gran desafío. It's the hardest thing musically I've ever done in my life. Dice que es la cosa más difícil que hizo musicalmente en su vida. Sí, el tango en inglés. Sí, Difícil. Yeah, we can understand that. Yeah. Oh, yes. Well, it will be beautiful. Va a quedar lindo, va a quedar lindo. I'll play some for you after the interview. I'll play one for you. Vamos todavía. Maybe now. No. Yes. It's not for the world. It's for you. Okay, that's Not for the world. For you, I The said. world. For the world. No, the world not yet. They're El not, mundo no, el mundo I don't no. think the Para world is nosotros nos va a ready. cantar. Ok, dice el mundo no está listo para eso todavía. Fuera de aire nos va a cantar a nosotros. But you might be ready. Ok, nosotros sí quizás estemos listos. ¿Qué hacemos? Le pedimos un... ¿Está mal preguntarle si hay una gira más de los Stones por la Argentina? Is it wrong to ask you if there is going to be another tour of the Rolling Stones in Argentina? It's not bad for you to ask. Está mal que lo Is it preguntemos. bad for me to not answer you? No, te pregunta, ¿está mal si yo no les contesto? Yes, it's bad. It's bad. You know what? I wish I knew. I wish I knew. And again, if I knew when the camera is off, I would tell you. Bueno, dice que le encantaría saber. Y si supiera, cuando se apague la cámara nos va a contar. I wish I can tell you. I wish and I hope that there will be another, show here in Argentina. Argentina is Rolling Stone country. Dice que le encantaría, para Argentina es un país Rolling Stone. 100%. 100%. Y siendo Rolling Stone le pedimos una mano. Última. Me guardo el Black Candy y vamos a la última. Sí, no. Estaba tentado, pero no. As a Rolling Stone country, we are dying to... We need to listen you singing one more. You said you need? Yeah. Okay, I will talk to them and see what I see. I will see if I could do it for you. Lo va a negociar con los muchachos a ver qué puede hacer. A ver, ¿se puede? Gaita no. ¿No? No sale. Ahí está. Pilo sí. Están negociando. Deliberaciones. Joder, si me siento a tu derecha, Por favor, porque el solario. Quemadura de cuarto grado ya. El solario te está liquidando. La verdad, Corremos al borde todos. de la muerte. Me gusta este ámbito backstage. Juan se quiere matar porque hace 2 horas que tengo que tirar una tanda, pero bueno. Sí. Está Bernard Fowler y va a tocar un tema de los Rolling Loco. mientras charla con el Gaita y Zucca de cuál va a tocar. A ver, ¿Ya está? Decidiendo tipo 4:30, Juan.
lays the crow for day. I am the little red rooster, too lazy to crow for day. I keep everything in the farmyard upset in every way. The dogs begin to bark and the hounds begin to howl. The dogs begin to bark and the hounds begin to howl. Watch out, country people. Little red roosters on the prowl. Y'all play. Seen Little Red Rooster, please drive him home. If anybody see Little Red Rooster, please drive him home. Ain't been no peace in the farmyard since Little Red Rooster has been gone. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias, muchas gracias. De nada, Gaita. señor. Gracias, Bernard. Gracias. Gracias, Thanks. muchachos. Thank you very much. You're welcome very much. It's a pleasure, an honor. Thank you. Likewise. Thank you. Vengan el lunes, ¿eh? El lunes. Los esperamos el lunes. A las 9 Borderix. y poquito ahí en Vorterix. Dale, gracias. Vorterix. Muchas gracias, Muchas gracias. Hay una pausa, tocó Bernard Fowler aquí, sí. Despertás. Te moves. Trabajás.